pensamiento con cada uno de ustedes. El Señor ha puesto algo en mi corazón. Amén. Los niños van a pasar a su clase, sí. Amén, gloria a Dios. Pasen los niños a su clase. Gloria a Dios. Vamos a dejar que nuestros niños o los hijos vayan a su clase, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos en esta tarde, hermanos? Alegraos y gozaos, dice su palabra, amén. Porque nuestro galardón, hermanos, pronto vendrá. Amén. Así que estamos aquí, hermanos, creyéndole a Dios siempre, en su palabra, creyéndole al Señor siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos listos para escuchar hoy la palabra del Señor? Hoy quiero tocar el tema, hermanos, de la Pascua. Sé que muchos, algunos estamos instruidos o tenemos el cierto conocimiento de lo que es la Pascua o Semana Santa, pero posiblemente haya alguien, ¿no?, que no entienda el concepto correcto, vamos a decirlo, principal, bases principales. Pero también es importante recordarlo, amén, ya que estamos en unas fechas que son muy conmemorativas y importantes para el pueblo de Dios, amén. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya al libro de Éxodo capítulo 12, donde el Señor instituye la Pascua, hermanos, para el pueblo de Israel. Y vamos a mirar hoy la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Éxodo capítulo 12. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando usted lo tenga, se pone de pie, por favor, hermano. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Los que desayunaron nomás dijeron un fuerte amén, hermano. Los que no, pues ahí nomás amén. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Amén, gloria a Dios. Los que están ayunando, pues con mayor razón, amén. Éxodo capítulo 12, vamos a ver del 1 en adelante. Yo digo dónde parar, bueno, va a ser hasta el versículo 14. Como ya todo lo tenemos, sígame con su vista, yo lo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. La leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Vamos a decirle: Señor, le damos gracias. Señor, gracias por su palabra, Dios. Señor, gracias porque usted, Señor amado, desde un principio, Señor, usted, Señor, nos ha preparado, usted nos ha hablado, usted nos ha escogido. Señor, usted ha preparado promesas, ha preparado bendiciones para nosotros, Señor. Y su palabra, bendito Dios, nos lo enseña, Señor. Padre, en esta tarde, enséñenos, háblenos, Señor, denos el entendimiento, bendito Dios, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea sensible a su palabra, a su voz, bendito Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta palabra, Señor, en nuestro corazón hoy en esta tarde. Señor, tome el control, bendito Dios, Señor, y sea usted ministrando nuestro espíritu, bendito Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos y le damos las gracias a usted, Señor, por esta hora. Amén, Señor, y amén. Tome su lugar, amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos tiempos, hermano, es celebrada estas fiestas. Muchos le llaman la Semana Santa, amén. Semana Santa creo que comienza jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Muchos de nosotros fuimos enseñados de una manera, hermanos, vamos a decirlo, tradicional. Yo recuerdo que en aquellos tiempos a nosotros nos instruyeron, ¿verdad? Mis padres nos instruían que en estos días, hermano, es una semana muy importante, y de verdad que es importante para nosotros y para por lo que Dios ha hecho por la humanidad. Pero nosotros nos enseñaban, hermano, que esos días teníamos que guardarnos. No podíamos salir mucho al campo, no podíamos llevar herramienta, nuestro machete, cualquier cosa que nosotros ocupásemos. Los que teníamos en esos tiempos ganado, nos cuidamos mucho, ¿no? Hasta al ganado lo podíamos limitar, ¿no? de comida, porque no podíamos andar mucho, hermanos. No podíamos bañarnos porque nos convertíamos en ranas. No podíamos, hermanos, nosotros incluso hacíamos penitencias, no decir malas palabras, nos enseñaban, ¿no? Yo de joven o de niño me enseñaban eso, no decir malas palabras, no mentir, no usábamos una almohada para dormir porque eran penitencias, porque era Semana Santa, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes les enseñaron de esa manera? Y hay tradiciones, hermano, y enseñanzas diferentes en cada uno de nosotros, dependiendo de las culturas de nuestros países o las enseñanzas y doctrinas que nuestros padres aprendieron. Y ciertamente a veces teníamos un concepto diferente, no al que la Biblia o al que la palabra del Señor nos enseña. Pero la Pascua, hermanos, en realidad significa pasar de largo o pasar sobre de. Amén. Eso es la Pascua para nosotros. En estos tiempos, hermano, el pueblo judío aún celebran y conmemoran esta fiesta que es muy importante. Para nosotros como cristianos evangélicos es muy importante, hermanos, también saber que Cristo, hermano, murió en la cruz del Calvario por nosotros, que Él murió y resucitó, porque esa es la palabra de fe que nosotros profesamos para poder ser hijos de Dios. Amén. Entonces, la Pascua, hermano, o Semana Santa es siempre mencionada en la palabra del Señor. Para muchos Semana Santa son vacaciones, para muchos son no comer carnes rojas, para muchos, hermanos, Semana Santa es hacer fiestas, para muchos Semana Santa es reunirse con la familia, hermano, y hacer ciertas conmemoraciones, ¿no? Como
posiblemente comidas, bailes, aprovechan la Semana Santa para ir a la playa y pudiésemos mencionar muchas otras cosas más. Pero la palabra del Señor, al decir que la Pascua, hermano, es pasar sobre o pasar de largo, hermanos, es un concepto diferente al que muchas de las veces nos enseñaron o que de la gente por tradición participan o por tradición, hermanos, celebran. Amén. Pero, ¿qué nos dice Dios a través de estos acontecimientos? ¿Qué es la Pascua? Acabamos de leer la palabra del Señor, hermano. Israel, el pueblo de Israel está en Egipto, está de esclavo, pero cuando clamaron a Dios, hermano, Dios los liberta, pone un libertador para sacarlos de allí. Y la Pascua, hermano, es un tiempo antes de que ellos pudieran salir de Egipto y hacer su travesía por el desierto. Está establecido por Dios y acabamos de leer que es un pacto perpetuo, que es para siempre, que nosotros debemos de celebrarlo, que nosotros debemos de tomar en cuenta lo que Dios estableció en su palabra para que ahora nosotros, hermano, tengamos memoria de dónde viene el pueblo de Dios, que es Israel, y tengamos memoria quiénes éramos nosotros y quiénes ahora somos nosotros en Dios. Amén. Para los judíos esta fiesta es muy importante, que aún celebran, y para nosotros los cristianos evangélicos, Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es nuestra Pascua. El versículo 5, Éxodo 12:5 dice la palabra del Señor: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Cuando habla la palabra del Señor, hermano, de este cordero que es, algunas versiones dicen que son corderos, otros que son cabritos. Pero en sí, hermano, el sacrificio, hay un tipo, un simbolismo que la palabra del Señor nos enseña. Hermano, la palabra de Dios no se interpreta como nosotros querramos. La palabra de Dios, hermano, trae ciertas representaciones para nosotros. Así como Cristo enseñaba por parábolas, enseñaba, hermano, por analogías. La palabra del Señor se tiene que presentar, hermano, en su correctamente, vamos a decirlo. Trae mucho simbolismo, hermano, trae analogías, también trae tipologías. En este caso, la palabra del Señor, cuando está hablando de ese cordero sin mancha, hay una tipología ahí. ¿A quién se refiere, amada iglesia? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, hermano, cuando Dios estableció que se hicieran sacrificios en el altar, cuando los sacerdotes sacrificaban los animalitos, había ciertas cuestiones. ¿Y para qué eran esos sacrificios? Pero lo cierto, lo importante que nosotros debemos de mirar es de que ese animal tendría que ser sin defecto alguno, ¿cierto? Tenía que ser de 1 año o lo establecido por Dios, pero tenía que ser sin defecto alguno. Por eso cuando nosotros leemos en los libros de los profetas, vamos a hablar de Malaquías. Dios, hermano, recrimina al pueblo de Israel porque estaban ofreciendo sacrificios, hermano, estaban llevando animales que estaban defectuosos. Y Dios no lo había establecido de esa manera. Dios, hermano, había dicho que todo lo que se le diera a Dios en sacrificio fuera, hermano, sin mancha, fuera perfecto, fuera bien sano. ¿Cuántos dicen amén? Y no está en mi bosquejo, pero vamos a hacer un paréntesis aquí ahorita, hermano. Cuando usted y yo venimos delante de Dios, ¿cuál es el sacrificio que le damos a Dios? Porque la Biblia dice que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo y agradable, ¿cierto? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Qué es el sacrificio que le damos a Dios? Y no es el tema, pero el Señor lo trae a mi mente en este momento. ¿Qué le damos a Dios? ¿Cuál es el servicio que le damos a Dios? ¿Damos un servicio a Dios, hermano, íntegro? ¿Lo damos con el corazón cuando hacemos algo para Dios? ¿O lo hacemos por obligación? Por eso la Biblia, hermano, nos enseña. La Biblia es muy exacta para nosotros. ¿Qué es lo que Dios se agrada y qué es de lo que Dios no se agrada? En este caso, la palabra que leímos dice que el cordero tenía que ser sin defecto. Y les da incluso fechas. Le dice, el día 10 ustedes tomarán ese cordero
y lo tendrán ahí hasta el día 14. ¿Qué nos quiere decir con eso el Señor, hermanos? Que Dios está escogiendo, Dios está preparando ese animal, Dios está preparando el sacrificio, Dios está en espera, hermano, de que el hombre lleve a cabo el sacrificio o lleve a cabo la palabra que Dios ha puesto o el mandamiento que Dios ha puesto, que hagasen y que hagamos también en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, aquí está tipificando entonces a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la palabra de Dios es tan especial, hermano, y tan, ¿cómo pudiéramos decirlo? ¿Qué palabra pudiéramos usar? Tan perfectamente encajada, hermanos, tan perfectamente diseñada, porque es palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando usted lee el libro de Génesis, ahí está Cristo representado. Cuando usted lee Éxodo, ahí está Cristo, hermano, representado. Cuando usted lee Levíticos, ahí está el Señor Jesucristo. Y en cada uno de los libros de la Biblia está nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántas veces? No, pero la Biblia entera, hermana. La Biblia entera. Amén. Es importante leer la Biblia y escudriñarla también, ¿por qué no? Entonces la Biblia, la palabra del Señor nos enseña todo ello, hermanos. Entonces, si este cordero tipifica a nuestro Señor Jesucristo, amén, pudiéramos mencionar muchas otras cosas acerca de lo que nos enseña este sacrificio de este cordero. Preparado, tomado desde antes, hermanos. Dios le da tiempo al pueblo de Israel para que buscaran ese animal que no tenía defecto, para que fuera el sacrificio grato delante de Dios. Y de ello, hermano, dice que tenían que inmolarlo. Isaías 53 habla del cordero que fue inmolado, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y dice que tendría que ser sin defecto. Y dijimos que tipifica a nuestro Señor Jesucristo, apartado desde antes, hermano. Dios en su palabra dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Dios, hermano, el Señor, a veces tomamos la palabra de Dios, hermano, así por encimita, como que, ay, Dios. La palabra del Señor nos enseña que nos escogió desde antes. Usted y yo estamos delante de Dios hoy porque el Señor puso su mirada en usted y en mí, hermanos. Que eso nos quede claro en nuestra mente, que eso, hermano, nos quede en el corazón. Que Dios dio a bien, tuvo el favor, tuvo misericordia, tuvo gracia para escogernos a usted y a mí en este lugar, para que viniésemos a Él, para que le sirviésemos a Él. Por eso es importante, hermanos. Es importante nosotros testificar que Él es nuestro Dios. Es importante, hermano, dar a conocer que tenemos un Dios, que servimos a un Dios grande y poderoso, que es grande en misericordia, que su amor es inescrutable para el hombre, para la humanidad. Es importante decirle al mundo quién es nuestro Dios. Y Él nos ha escogido a nosotros, nos ha apartado. Él nos ha apartado. Dice la palabra del Señor que leímos que ese cordero tenía que ser sacrificado. Tenían que cocer la carne, ¿verdad? Tenían que comer la carne. Ese es comer la Pascua. En lo tradicional, iglesia, nos impiden comer carne, ¿verdad? O nos impidían. Digo, nos impiden, si ya no estamos ahí, ¿verdad, hermano? Nos impidían, ¿cierto? Y lo respetan. Y también nosotros lo respetamos. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ¿por qué el Señor entonces los hace que coman carne? Será algo contradictorio, ¿cierto? ¿Qué tipifica la carne? Cuando Dios habla, cuando la palabra habla de la carne, ¿qué tipifica, hermanos? La carnalidad del ser humano. El pecado, ¿verdad? Cuando estás en el pecado andas en la carne, decimos, porque la palabra del Señor nos declara: andar en el Espíritu y no andéis, no satisfacáis los deseos de la carne, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios, hermano, hace esto, que el cordero tiene que ser quemado. Incluso también habla de la levadura, las hierbas amargas. Todo esto trae una gran enseñanza para nosotros, hermano, que necesitaríamos, yo creo que mucho tiempo para poder explicarlo y poder digerir toda esta enseñanza.
Pero lo que hoy el Señor quiere hablarnos es de cierta importancia de este cordero que fue sacrificado. ¿Y qué tipifica? Si ya dijimos que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, dice que la sangre de ese cordero tenía, hermanos, que tenían que tomar un hisopo, una esponja, no sé cómo lo pudiéramos interpretar ahora, y tenían que mojar los liteles de la puerta, los marcos de las puertas. Y eso, hermano, era una señal. Posiblemente estés pensando y meditando y decir, bueno, ¿a poco si no hubiera sangre Dios no iba a saber qué familia sacrificó el cordero? Claro que Dios lo sabía. Claro que Dios sabe todo, hermanos. Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hicimos el día de ayer. Dios sabe lo que vamos a hacer mañana. Porque Dios es Dios poderoso, hermano. Tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios, hermano, todopoderoso. Tenemos un Dios grande, hermanos. Amén. Y Dios sabía. Pero ¿qué nos enseña esto, hermano? ¿Por qué el Señor da este mandamiento, da esta orden de que mojarse, hermano, los marcos de las puertas con la sangre del cordero? Porque ciertamente el ángel iba a pasar para destruir Egipto, ¿cierto? Pero esa era la señal para las familias que obedecieron y que realmente sí sacrificaron ese cordero y pusieron la sangre. Yo estoy haciendo esto, estoy escribiendo mi bosquejo y me hice la pregunta: ¿será que hubo algunos del pueblo de Israel, hermano, que no obedecieron, que no sacrificaron el cordero? Porque la Biblia no nos dice. Pero eran, hermanos, cabecita dura. ¿Me doy un hermano o no? No, la otra vez sí me dolió. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, hermano, andaban por el desierto, ciertas familias no eran israelitas. Ciertas familias siguieron al pueblo de Israel porque querían alcanzar la promesa, pero no eran israelitas. De la misma manera como así podemos mirar a través de la palabra del Señor, de esa misma manera había, hermanos, familias que no obedecieron la palabra de Dios. Y todos aquellos que no sacrificaron el cordero, hermanos, pasó el ángel y destruyó todo. Toda aquella casa que no había sido marcada con la sangre de ese cordero sacrificado. Amén. Quiero leer algunos pasajes. Qué importante, hermano, es ser lavados con la sangre de Cristo. El ángel traería juicio, hermanos. Ese ángel traería juicio a Egipto porque no querían obedecer, no querían creer en el Señor. Y dice la palabra del Señor allí en Primera de Pedro. Quiero leer para usted. Primera de Pedro 1:18 dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hemos sido rescatados, hermanos. Hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Qué linda es la palabra del Señor. Cómo Dios nos enseña a través de su palabra, hermano. Cómo Dios ha sido bueno. Cómo Dios ha trazado un plan perfecto para la humanidad, para el hombre. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Así que el Señor, hermanos, el Señor en su gran amor y en su gran misericordia, desde que Él, hermano, escogió a ese pueblo de Israel para que le dieran gloria al Dios Todopoderoso, desde entonces el Señor tenía un plan, hermano, no solamente para los judíos, para el pueblo judío, sino que Dios ya tenía un plan, hermanos. Tenía en su pensamiento y en su corazón un plan. ¿Para quién? ¿Para quién?
para los judíos tenía un plan perfecto, que era el pueblo escogido. Pero aún podemos ver a través de la palabra de Dios, hermano, que Dios nunca dejó afuera a los gentiles, a usted y a mí como gentiles, al pueblo gentil. Dios ya tenía un plan, hermanos, un plan perfecto. Dios, en el corazón de Dios ya estaba usted y estaba yo. Estábamos ya en el corazón de Dios. Por eso el Señor, hermano, hace esto, este evento, esta fiesta de la Pascua, para enseñarnos ahora a nosotros que aún, hermano, desde la fundación del mundo, desde que Dios comenzó a hacer, hermano, misericordia con la humanidad, allí estábamos ya nosotros también. Yo sé que si usted lo entendiera, hermanos, usted se gozara aún más. Si usted y yo pudiéramos entender al Señor, hermano, cómo Dios en su misericordia nos ha tenido cuidado de sus hijos, cómo Dios en su misericordia, hermanos, nos ha tomado. Y hay más textos hablando para hablar de la sangre de Cristo, del sacrificio del Señor Jesucristo. Yo sé que usted conoce la palabra del Señor, amén. Así que somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La marca en los dinteles, hermanos, simbolizaba algo muy importante. La marca en los dinteles dijimos que era para que cuando el ángel pasara, respetara esa casa y esa familia fuera salvada, ¿cierto? No fuera destruida. Pero ahora, ¿qué hay para nosotros? Porque nosotros no sacrificamos ya un cordero, ¿verdad que no? Porque el cordero ya fue sacrificado en la cruz, en esa cruz. Pero la marca, hermanos, que el Señor mandó hacer en esas puertas, ahora nosotros, hermanos, hay algo muy importante. ¿Cuál es la marca del creyente en estos tiempos? ¿O cuál sería la marca para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es la marca que usted tiene ahora? El Espíritu Santo. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. ¿En cuántos vive el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué anda de pecador, hermano? No se ponga triste, hermano. Háblanos, Señor, dice el hermano. El Espíritu Santo es el sello de nosotros, del creyente, hermanos. Eso es algo muy importante que usted y yo como hijos de Dios no debemos olvidar. Es algo muy importante, hermano, que donde quiera que usted y yo nos conduzcamos, sepamos que Dios vive en nosotros. Y cuando usted, hermano, va caminando y quiere desviarse, usted tiene que entender y reconocer que el que está en nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, hermano. Él es el que nos guía, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos dirige, Él es el que intercede aún por vosotros. Entonces, si en aquellos tiempos el Señor puso una marca en aquellas puertas, en aquellos marcos de puertas, en nosotros está el Espíritu Santo. Dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña, hermano, en el libro de Efesios, capítulo 1. Pero ahora nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es eso, hermanos. Cuando el ángel, hermano, que llevaba el juicio en aquellos tiempos y miraba la sangre, y hermanos, dice que él pasaba de largo. Por eso Pascua significa pasar de largo. Ese es el significado. Tengo las palabras en hebreo, griego. Pero lo más importante es saber que cuando el ángel pasaba y miraba esa señal, pasaba de largo. Hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, iglesia de Dios, usted y yo muchas de las veces somos guardados por Dios, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, ¿cierto? Que Satanás, hermano, anda buscando a quien devorar. Pero cuando Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, cuando él viene, hermano, a querer acechar su vida, él puede mirar, hermano, al Espíritu Santo que está en usted. Él puede mirar al Espíritu Santo que está en nosotros, hermano, y por ello él no puede hacer daño a los hijos de Dios. Eso es algo muy importante para usted y para mí, hermanos. Usted y yo, si no estuviéramos en el Señor, muchos de nosotros ya hubiéramos sido destruidos. Pero Dios, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, hermano, por señal,
Somos escogidos de Dios, perdón. Somos redimidos, hermano, por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo es tan valioso para la humanidad, que da salvación de vida eterna para todo aquel que cree. El que cree y que le sirve a Dios. Los que le servimos a Dios, iglesia. Hermanos, yo puedo presentir o puedo mirar. Yo ya les he dicho, he compartido a algunos de ustedes que a veces ando en la calle, hermanos. Yo puedo mirar, hermano, cómo seres andan alrededor. Los puedo presentir. Pero sé, hermanos, quién está conmigo. Sé quién soy delante de Dios. Amén. No hace mucho me asusté porque miré que alguien venía cerca ya de mí, y yo con las máquinas prendidas trabajando, y volteo, hermanos. Yo solamente puedo percibir, puedo entender, hermanos, que el enemigo anda al acecho de cada hijo de Dios. Pero Él puede entender quiénes somos en el Señor, hermano. Dios sabe. Más bien, Dios ha puesto en nosotros esa protección. Y la Biblia nos enseña. Posiblemente usted sepa palabras, versículos de la Biblia donde el Señor nos promete ser guardados, ser cuidados. Amén. Algunos están recitando el Salmo 91, ¿verdad? Amén. Sí, porque es un salmo de protección para los hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, esa marca que Dios mandó a hacer de sangre era evidencia para el ángel que iba a destruir al pueblo de Egipto. Pero el Espíritu Santo que ahora está en nosotros es la marca también, hermanos, para cuando el enemigo quiere hacerle daño, eso que él puede mirar, el que él puede, porque es espiritual. Puede mirar cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege de toda acechanza. Y eso para usted y para mí tenemos que tomarlo de la más suma importancia para nuestras vidas, porque es algo muy valioso que Dios nos ha dado. Amén. Dice mi bosquejo: muchas veces el enemigo te ha querido destruir, pero cuando mira que eres un apartado por Dios y que la marca es el Espíritu Santo, no te puede hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El enemigo no podrá hacerte frente, hermanos. El enemigo no podrá hacerte frente cuando usted y yo estamos en el Señor. Cuando usted y yo, hermanos, cuando el Espíritu Santo, más bien dicho, mora en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos han sufrido altercados, hermanos? Amén. Todos estamos en una batalla, en una guerra donde podemos entender, hermano, cómo el enemigo ha querido destruirnos. Cómo el enemigo, hermano, ha querido destruir familias, matrimonios, los hijos. Cómo el enemigo ha querido destruir sociedades, iglesias, congregaciones. Pero ahí está el Señor, hermanos. Dios que es fiel siempre para ayudarnos. Dios es fiel siempre para protegernos. Dios es fiel siempre, hermanos, para bendecirnos. Amén. Qué importante es eso. Por eso, hermanos, muchas de las veces yo me hago la pregunta: bueno, Semana Santa se celebra cada año. La Pascua se celebra cada año. Hay una fecha, cierto, Dios lo puso en la palabra del Señor. Porque cuando Dios estableció, hermano, la Pascua, aquí, hermano, bueno, es extenso, pero aquí, hermanos, se da un cambio de calendarios, de fechas. Pero no me quiero meter en eso para no desviarme del tema. Dios lo hizo cada año. Se celebra, hermanos, Semana Santa, como le dicen en la iglesia tradicional. Y nosotros, hermanos, celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero usted lo celebra cada año en esa fecha, en abril. ¿No? ¿Cuándo? Diario, hermanos. Todos los días de nuestra vida debemos entender que Cristo murió por nosotros, que Él murió, resucitó al tercer día
Esa es nuestra Pascua. Por eso el Señor dice, hermanos, por eso el Señor nos enseña que Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hice una pregunta. ¿Es nuestro Dios bueno, hermanos? ¿Es nuestro Dios bueno? Amén. Tenemos un Dios bueno, hermanos. Tenemos un Dios grande en amor. Mateo capítulo 26. Dice la palabra del Señor. Voy a leer poquito largo la lectura para ir, hermanos, a completando el mensaje. Mateo capítulo 26, versículo 17 dice la palabra del Señor. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura. Acuérdense que la Biblia habla de 7 fiestas, ¿verdad? Tampoco no me voy a meter en eso, ahí se lo dejo de tarea. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id de la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él. Mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su travesía, en su tiempo que estuvo en esta tierra, estuvo celebrando esta fecha conmemorativa de la Pascua. Los discípulos, sabiendo que la fiesta se acercaba, le preguntaron: maestro, ¿dónde quieres comer la Pascua? Y el Señor Jesucristo les da instrucciones en la palabra que leímos. Pero también, hermanos, podemos ver a través de esta lectura que el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se estaba acercando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un cumplimiento, amados hermanos. La palabra de Dios se cumple en su tiempo, así como el Señor lo ha dispuesto. En aquel tiempo, cuando sacrificaron ese corderito, hermanos, allá en el pueblo de Israel, cuando la Pascua es establecida por Dios, ahora, hermanos, hay un cumplimiento en el Hijo del Hombre, en nuestro Señor Jesucristo, que tendría que ir a la cruz, hermanos, para morir como cordero. Juan el Bautista está predicando en el río Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 53, hermano, nos enseña y describe, hermanos, que ese cordero que iba a ser llevado al matadero sería nuestro Señor Jesucristo. Isaías 700 años antes da, hermano, la profecía, y 700 años después, hermano, el Señor Jesucristo da cumplimiento a esta palabra, a esta profecía, ¿cierto? Y allí es donde nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre por el pecado de la humanidad. Esa es la Pascua. Esa es, hermano, la Pascua. Porque si la Pascua significa pasar de largos, o si la Pascua significa pasar sobre de. Ahora, hermano, cuando el Señor Jesucristo es sacrificado y va a la cruz del Calvario, ahora usted y yo, hermanos, dice la palabra del Señor que pasamos de muerte a vida.
a vida eterna, hermanos. Pasamos de muerte a vida eterna. Esa es la Pascua, la verdadera Pascua para nosotros. Lo que la Biblia nos enseña está establecido. Amén. ¿Hay tipología, hermanos, o no? ¿Hay simbología? La Biblia se interpreta por sí sola. La Biblia nos enseña, hermanos. La Biblia, hermano, es perfectamente escrita por el Espíritu Santo, dictada por el Espíritu Santo para aquellos hombres de Dios. Amén. Jesús celebró la Pascua y lo instituyó, hermanos, en la Santa Cena que ahora usted y yo practicamos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, celebró la Pascua. Y ahora usted y yo, hermanos, celebramos esa Pascua, pero diferente. Porque el Señor dice que cuando Él partió el pan, hermanos, y tomó la copa, Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Para nosotros esa es nuestra Pascua. Usted y yo por eso participamos, hermano, y conmemoramos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque quedó establecido en la palabra del Señor, que fue, hermano, la última vez que nuestro Señor Jesucristo compartió el pan con sus discípulos, pero prometió algo muy importante en la lectura que leímos de Mateo, capítulo 26. Él no volvería a comer, hermano, el pan y el vino. ¿Hasta cuándo? Dígalo. Hasta cuando estemos en el reino de mi Padre, dice. Es entonces, hermano, si usted no se alegra, hermano, yo no sé qué hay en su corazón y en su pensamiento, pero eso es grandioso para nosotros, que un día estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo, hermano, participando en las bodas del Cordero. Ahora no será, hermanos, que va a partir un pan. Ahora estaremos en esas bodas por 7 años con el Señor Jesucristo. Qué lindo es eso, hermanos. Qué lindo es Dios con nosotros. Qué gran enseñanza nos da Dios. Dios nos capacita, hermano, a través de su palabra. Por eso su palabra ha sido escrita para nosotros. Primera de Corintios 5:7 dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura para que sean nuestra masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Porque nuestra Pascua es Jesucristo. Él fue el que murió. Él fue el Cordero, hermano, que fue a la cruz para morir por usted y por mí. Amén. Ahora hago una pregunta. ¿Lo que el mundo celebra allá afuera o que la tradición celebra es lo que dice la Biblia, hermanos? Es algo diferente. Es algo diferente. Y es bueno reconocer el sacrificio de Cristo. Es bueno, hermanos. Posiblemente algunas personas allá afuera que creen diferente que nosotros lo hacen con todo su corazón, en su fe. Amén. Posiblemente alcancen, hermano, favor de Dios por su fe, por el respeto y la devoción a Dios. No estoy hablando de aquellos, hermanos, que después de que se congregan, van a la casa a hacer otras cosas que no está bien, ¿verdad? Y lo digo con respeto, porque sé lo que hacíamos antes, sé lo que yo hacía antes, hermano. Amén. Me iba a persinar, pero después de allí, hermanos, a hacer otras cosas. Porque no tiene caso que lo mencione, ¿verdad? No tiene caso que lo mencione. Pero la verdadera Pascua, dice la Biblia, que Cristo es nuestra Pascua. Él es, hermano, el Cordero que fue inmolado en la cruz para dar salvación a nosotros. El pueblo de Israel, dijimos que fue esclavo, pero fue liberado por el Señor. Nosotros estuvimos también esclavos del pecado, pero que hemos sido liberados por el sacrificio de Cristo. Amén. Aquí el pueblo de Egipto, hermano, tomó juicio de parte de Dios por su incredulidad, por su dureza de corazón, por estar en contra del pueblo de Dios. Válgame la redundancia, hermanos. Aquel pueblo de Egipto estaba en contra del pueblo de Dios, los estaban oprimiendo. Hay de aquel, hermano, hay de aquel que se oponga
a la obra de Dios. Y usted puede decir, bueno, yo no soy de Egipto, yo ya no soy del mundo. Pero aún como hijos de Dios, cuando nos oponemos a la obra de Dios, cuando nos oponemos, hermanos, a lo que Dios quiere hacer, vendrá juicio, porque la palabra de Dios lo ha establecido, iglesia. Amén. Así que ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús. Cristo murió, el Cordero fue llevado a esa cruz para pagar nuestra deuda, para pagar por nuestros pecados. El Cordero del Antiguo Testamento, que era sacrificado en la Pascua, fue el comienzo de una nueva era. La libertad de la esclavitud por el pueblo de Egipto. El Cordero Jesucristo sacrificado en la cruz nos liberta, hermanos, del pecado, que es lo que acabo de decir. Los judíos, hermanos, comían el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, para recordar cómo vivían como esclavos. Nosotros comemos el pan y el vino en la cena del Señor, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, simbolizando gozo y vida eterna. Amén. Cuando usted lee, hermano, la institución de la Pascua por Dios, dice que ellos comían el cordero asado, pero también comían unas hierbas amargas y pan sin levadura. Si yo pregunto qué significa la levadura en la Biblia, ¿qué significa la levadura? Hipocresía, el pecado, hermanos. Amén. Por eso comían pan sin levadura. Me puse aquí en mi bosquejo y créame que el Señor me dio estas palabras. El Cordero Jesucristo fue sacrificado en la cruz para libertarnos del pecado. Dice que los judíos comían el cordero con hierbas amargas, recordando quiénes ellos eran allá, hermanos, cuando eran esclavos, cuando los egipcios les ponían cargas pesadas, cuando los egipcios, hermanos, no querían que se reprodujeran, que las parteras mataran a los hijos. Ellos recordaban todo eso. Cuando comían esas hierbas amargas, ellos recordaban, wow, me recuerdo cuando no podía ya ni caminar y tenía que llevar a cabo el trabajo como esclavo. Era para que ellos entendieran que habían sido libertados y pudieran darle gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Para nosotros, me puse aquí ahora, para nosotros hemos sido libertados del pecado, ¿cierto? Amén. Nosotros hemos sido ahora libertados. Comemos el pan en la cena del Señor, por decirlo así, el pan y el vino, que eso representa, hermanos, representa, el vino es gozo, representa el gozo en el creyente. El pan, hermanos, representa vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por el entusiasmo, hermanos. El vino que nosotros tomamos en simbolismo, hermano, en la Santa Cena, simboliza el gozo, la sangre de Cristo. Pero cuando comemos también el pan, hermano, estamos diciéndole, Señor, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo, cuando coman este pan, comerán mi carne. Cuando tomen este vino, tomarán mi sangre, en simbolismo, hermanos. Y ahora usted y yo debemos de vivir con el gozo de Dios en nuestro corazón, creyendo en esa libertad. ¿Cuántos son libres? Dijimos que somos libres para no andar en el pecado, ¿verdad que sí? Somos libres en Dios. Creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. Gloria a Dios. La tradición, hermanos, se acuerdan que Cristo murió en estas fechas. Nosotros lo recordamos diario, amén. Hacen sacrificios en estos días, le hacen fiestas. Nosotros celebramos todos los días, hermano, porque Él vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos diariamente, hermano, que Cristo vive y Él está a la diestra del Padre, dice su palabra. Y aún, hermano, está intercediendo por nosotros, por el pueblo, hermano, por el cual Él fue crucificado en esa cruz, por el cual Él derramó su sangre. Aún Él está intercediendo. Amén. Debemos de entender un concepto adecuado de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de estas fiestas, hermanos. Amén. Y tal vez diga, bueno, pues entonces hoy no va a haber carne asada porque pues
es otro concepto. ¿Sí? ¿Ya se pusieron tristes, hermanos? Oh, dice que sí va a haber. La hermana dice que sí va a haber, hermanos. No, hermanos, tenemos que tomar el concepto adecuado de la palabra del Señor. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es, hermano, realmente lo que le dicen Semana Santa? Darle un significado correcto en nosotros. De verdad, recordar que Cristo murió y guardarnos, pero no solamente en estas fechas. Dar sacrificio a Dios no solamente en estas fechas de la Pascua. Darnos a Dios, hermano, por completo. Le pertenecemos a Dios. Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cuántos hemos entendido? ¿Cuántos teníamos un concepto posiblemente equivocado de esto? Amén. Hay mucha enseñanza en esto, hermanos. Mucha simbología, mucha tipología para poder nosotros tomar conceptos aún más extendidos para nuestro conocimiento y entendimiento. Pero hoy el Señor solamente puso esto en mi corazón. Creer, hermanos, que Cristo es nuestra Pascua, que Él fue el Cordero que fue inmolado. La Biblia desde el comienzo que se empezó a escribir, hermanos, nos está enseñando los procesos de Dios. Nos va enseñando cómo Dios, hermano, ha preparado todo en su gran sabiduría. Y todo es para beneficiar a la humanidad. Y nosotros somos beneficiados cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de ese sacrificio, el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud por haber sacrificado y obedecido ese mandato de Dios. Nosotros tenemos vida eterna por creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es muy valioso para usted y para mí y para todo aquel que ha creído que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, hermanos. Él es que nos da vida eterna. Amén. Denle palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios en esta hora? ¿Por qué no venimos ante nuestro Señor Jesucristo y le decimos: Señor Jesús, gracias? Gracias porque fuiste obediente. La Biblia nos declara en Filipenses capítulo 2 la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo lee en su casa si quiere. Filipenses capítulo 2 dice, hermano, que Él se dio a sí mismo. Él se entregó en la cruz del Calvario. Él se dio, hermano, en sacrificio por usted y por mí. Él fue obediente al Padre. Él no desistió. Él pudo, nuestro Señor Jesucristo pudo haberse retraído, porque Él es Dios. Mas en cambio, cuando estaba, hermanos, esa noche orando, cuando su hora se llegaba, le decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que hágase su voluntad. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él dice estas palabras: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque era el momento que Cristo estaba llevando el pecado de muchos. Por eso Dios lo dejó un momento, hermanos, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no habita en el pecado, porque Dios es santo. Pero más sin cambio, nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz para llevar su pecado y mi pecado. Se dio, hermano, por el rescate de todos nosotros. Y a veces, como hijos de Dios, hermano, queremos vivir muchas de las veces como muchos allá afuera. Pero entendamos, iglesia, que somos diferentes. Somos hijos de Dios. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Un día partiremos de este mundo si es que no somos arrebatados, pero estaremos con Jesús por una eternidad. Y eso es muy valioso para usted y para mí. No de aquellos que rechazan a Jesús, porque pasarán, hermano, el resto de su vida en el lago de fuego. Pero gloria a Dios, porque usted y yo se nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Cuando dicen amén, amén. ¿Por qué no venimos ante el Señor, hermano, y le damos gracias? Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere orar conmigo en esta hora?
Amén. Póngase de pie.